Mi hijo Eduardo me miró a los ojos y dijo: «Papá, ya tienes 67 años. Es hora de que pienses en vivir con menos lujos. Esa casa tan grande, ese coche nuevo cada año. Es irresponsable a tu edad». Estábamos sentados en la terraza de mi casa en Cuernavaca un sábado por la tarde. Él sostenía una copa del whisky escocés que yo guardaba para ocasiones especiales, mientras su esposa Diana hojeaba distraídamente una revista de decoración en el sillón de mimbre que me había costado 3 meses de pensión de mi primera empresa. Era marzo de 2024 y el sol caía sobre los bugambilias del jardín que yo mismo había sembrado 30 años atrás, cuando esta casa era apenas un terreno polvoriento y mis manos todavía olían a cemento y sudor. Diana levantó la vista de su revista. «Eduardo tiene razón, don Armando. A su edad debería pensar en simplificar, mudarse a un departamento más pequeño quizás, algo más fácil de mantener, algo más fácil de heredar», pensé, pero no dije nada. Aún no. Mi nombre es Armando Castillo y durante 42 años trabajé como maestro de obras. Empecé cargando costales de cemento a los 16 años. Aprendí el oficio en las rodillas, con las manos destrozadas y la espalda adolorida. A los 35 años tenía mi propia constructora. No era grande, pero era mía. Eduardo nació cuando yo tenía 30 años. Su madre, mi Lupita, murió cuando él tenía 15 años. Cáncer, rápido y cruel. Le prometí a ella en su lecho de muerte que nuestro hijo nunca sufriría las penurias que nosotros vivimos, que tendría todo lo que nosotros no tuvimos, y cumplí esa promesa. Tal vez demasiado bien. Eduardo estudió arquitectura en la UNAM. Yo pagué cada semestre, cada libro, cada proyecto. Se graduó con honores. Conoció a Diana en su último año de universidad. Ella estudiaba diseño de interiores. Venía de una familia acomodada de Polanco, de esas que dicen nosotros cuando hablan de dinero, pero nunca han trabajado un día para conseguirlo. Se casaron 3 años después. Yo pagué la boda. La tradición, ¿no? El padre paga la boda del hijo. 150 invitados en un jardín en Valle de Bravo. Mariachi, cena con langosta, barra libre toda la noche. 200,000 pesos que yo pagué sin pestañear porque era la felicidad de mi hijo. Les regalé el enganche para su departamento en La Condesa. Para que empiecen bien, les dije. Luego vino el coche, porque Diana no podía moverse en transporte público. Después, la mensualidad del departamento, cuando el despacho de arquitectura de Eduardo tardaba en despegar. Luego los muebles, la membresía del gimnasio, los viajes. Eduardo tiene 42 años. Nunca ha vivido un mes completo con su propio dinero. Y ahora, sentados en mi terraza, bebiendo mi whisky, me decían que yo gastaba demasiado. «¿A qué te refieres?» «¿Con vivir con menos lujos?», pregunté, manteniendo la voz tranquila. Eduardo se inclinó hacia adelante, con esa expresión de preocupación que había perfeccionado. «Papá, no te ofendas, pero esa camioneta nueva que compraste el mes pasado, ¿era realmente necesaria? La otra apenas tenía 4 años. Es mi dinero», dije simplemente. «Claro que sí», Diana intervino, con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. «Pero nosotros nos preocupamos por usted, don Armando. A su edad, debería estar guardando para emergencias médicas, para el futuro. Para la herencia quisiste decir. Para ustedes. Estoy sano como un roble», respondí. «Mi doctor dice que tengo la presión de un hombre de 40. Por ahora», Eduardo insistió. «Pero hay que ser prudentes. Diana y yo hemos estado hablando y creemos que deberías considerar hacer algunos cambios. Vender esta casa, por ejemplo. Es demasiado grande para un hombre solo. Te podrías mudar a algo más pequeño, más manejable, y ese dinero». «¿Ese dinero qué?», lo interrumpí. Eduardo y Diana intercambiaron una mirada. Ese tipo de mirada que las parejas casadas desarrollan toda una conversación en un segundo. «Bueno», Diana continuó, «Eduardo y yo hemos estado pensando en expandir el negocio. Hay una oportunidad increíble para abrir una sucursal en Monterrey, pero necesitamos capital inicial. Si tú vendieras esta casa». Ahí estaba, la verdadera razón de esta visita, de la preocupación repentina por mi bienestar, del consejo sobre vivir con menos lujos. «No voy a vender mi casa», dije. «Papá, solo piénsalo», Eduardo se apresuró a decir. «No es solo por nosotros, es por ti.
Esta casa es mucho trabajo. El jardín, la piscina, las reparaciones. Yo construí esta casa con mis propias manos, dije, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Cada pared, cada ventana. Tu madre y yo elegimos cada maldito azulejo del baño. Lo sé, papá. Eduardo suspiró, como si yo fuera un niño terco. Pero mamá ya no está, y tú estás solo aquí. No tiene sentido. Se quedaron otras 2 horas. Bebieron más de mi whisky. Diana se sirvió de los camarones que yo había preparado para la cena. Cuando finalmente se fueron, prometiendo volver el próximo fin de semana para seguir platicando, me quedé solo en la terraza viendo el sol ocultarse detrás de las montañas. Algo no estaba bien. Lo sentía en el estómago, ese mismo instinto que me había salvado de contratistas deshonestos y socios tramposos durante 4 décadas. Al día siguiente era domingo. Eduardo había dejado su portafolio olvidado en la sala. Lo llamé para avisarle, pero no contestó. Decidí llevárselo yo mismo a su departamento en la Condesa. Llegué alrededor de las 11 de la mañana. Toqué el timbre. Nadie respondió, pero escuché voces adentro. Usé la copia de llave que tenía desde que les ayudé con el enganche hace años. Eduardo siempre decía que era para emergencias. Esto se sentía como una emergencia. Entré en silencio. Las voces venían del estudio. Eduardo y Diana hablando. Le dijimos exactamente lo que acordamos, decía Diana. Pero es un viejo terco. No quiere soltar nada. Dale tiempo, respondió Eduardo. Va a ceder. Siempre lo hace. No tenemos tiempo. La voz de Diana sonaba impaciente. La oportunidad en Monterrey no va a esperarnos. Y tu padre sentado en esa casa de 2 millones de pesos, solo, aferrado a sus recuerdos. Lo sé, Eduardo, sonaba frustrado. Pero no puedo simplemente quitarle su casa. No estoy diciendo eso. Diana bajó la voz, pero todavía podía escucharla desde el pasillo. Pero si algo le pasara, si tuviera un accidente, o enfermara, con un poder notarial, tú podrías tomar las decisiones necesarias. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Diana, estás hablando de mi padre, Eduardo dijo, pero su tono no era de indignación, era de consideración. Estoy hablando de nuestro futuro, ella respondió. Él es viejo, Eduardo. Va a morir eventualmente, y cuando lo haga, todo será tuyo de todos modos. ¿Por qué esperar? ¿Por qué dejar que desperdicie todo en camionetas nuevas y viajes que ni siquiera hace? Hubo un silencio. No vamos a hacerle daño, Eduardo finalmente dijo. Eso está fuera de discusión. Claro que no, Diana respondió rápidamente. Pero hay otras maneras. Medicamentos en su café, solo lo suficiente para hacerlo parecer confundido, desorientado. Luego un doctor, uno que entienda la situación, que certifique que no está en condiciones de manejar sus finanzas. Poder notarial por incapacidad mental, legal y limpio. Mi hijo, mi único hijo, el niño que mecía en mis brazos cuando lloraba de noche, el adolescente que consolé cuando murió su madre, estaba considerando esto. No lo estaba rechazando de inmediato. Estaba pensándolo. Necesito tiempo para pensar, Eduardo dijo finalmente. Piénsalo rápido, Diana respondió. Cada día que pasa es dinero que tu padre está desperdiciando, dinero que debería ser nuestro. Salí del departamento más silenciosamente de lo que entré. Mis manos temblaban tanto que apenas pude arrancar la camioneta. Esa camioneta nueva que les había molestado tanto. Manejé sin rumbo por 2 horas. Terminé en el panteón donde está enterrada Lupita. Me senté junto a su tumba y lloré por primera vez desde su funeral. No cumplí mi promesa. Le dije a la lápida de granito que yo mismo había elegido. Quise darle todo, y en el proceso no le di nada de lo que realmente importaba. El lunes por la mañana llamé a mi abogado, licenciado Morales. Lo conocía desde hacía 20 años. Había manejado todos mis contratos, la venta de mi empresa cuando me retiré, mi testamento. Armando me saludó con calidez. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito cambiar algunas cosas, le dije, y necesito hacerlo rápido. Nos reunimos esa misma tarde. Le conté todo. Él escuchó en silencio, tomando notas. Esto es más común de lo que piensas, dijo finalmente. Abuso financiero a ancianos por parte de familiares. La ley lo reconoce. Hay protecciones. No quiero meterlos a la cárcel, dije rápidamente. Es mi hijo.
Lo entiendo, Morales asintió, pero necesitas protegerte, y francamente, necesitas enseñarle una lección que debió aprender hace mucho tiempo. Pasamos las siguientes 3 horas planeando. Esa noche, Eduardo llamó. Papá, dejé mi portafolio en tu casa el sábado. ¿Lo viste? Sí, mentí. Está aquí. Puedes pasar a recogerlo cuando quieras. Gracias. Oye, Diana y yo seguimos pensando en lo que hablamos. Sobre la casa. ¿Has considerado nuestra propuesta? Sí, dije lentamente. De hecho, he estado pensando que tal vez tienen razón. Tal vez esta casa es demasiado para mí. Pude escuchar la emoción en su voz. ¿En serio? Papá, eso es muy sabio de tu parte. Pero voy a necesitar tiempo para arreglar todo, continué. Papeles, valuación de la propiedad, encontrar un lugar más pequeño. Estas cosas toman tiempo. Claro, claro. Eduardo se apresuró a decir. Nosotros te ayudamos con todo. De hecho, Diana conoce a un notario excelente que puede hacer todo el proceso muy rápido. Apuesto a que sí. Durante las siguientes 2 semanas, actué como el padre considerado que siempre había sido. Dejé que Eduardo y Diana ayudaran con los preparativos. Dejé que Diana trajera a su notario. Fingí escuchar sus consejos sobre dónde debería mudarme, qué debería vender, cómo debería simplificar mi vida, todo mientras el licenciado Morales trabajaba en segundo plano. En mi café de las mañanas, empecé a encontrar un sabor ligeramente amargo. Eduardo había comenzado a visitarme casualmente cada mañana, siempre trayendo café fresco de mi cafetería favorita. ¡Qué hijo tan atento! Lo derramaba en el fregadero cuando él no miraba. Pero después de cada taza, actuaba un poco más confundido. Olvidaba palabras, repetía preguntas, dejaba que mis manos temblaran un poco más. ¿Estás bien, papá? Eduardo preguntaba con preocupación falsa. Solo cansado, respondía yo. Es difícil recordar todo a mi edad. Vi la mirada que intercambiaba con Diana. Satisfacción, anticipación. Una mañana, 3 semanas después de mi descubrimiento, Eduardo llegó con papeles. Papá, el notario de Diana preparó estos documentos. Es solo un poder notarial simple, para que yo pueda ayudarte con tus finanzas mientras te mudas. Nada permanente, solo para facilitarte las cosas. Miré los documentos con ojos que fingí no enfocar bien. ¿Dónde firmo? Aquí, papá. Eduardo señaló, su mano temblando ligeramente. De emoción o culpa, no estaba seguro. Tomé la pluma, la sostuve sobre el papel. Entonces dejé caer la pluma y enderecé mi espalda. No voy a firmar nada, dije con una voz clara y fuerte. Eduardo parpadeó. ¿Qué? Papá, ¿estabas de acuerdo? Estaba de acuerdo en nada, lo interrumpí. He estado actuando. Igual que tú has estado actuando durante meses, durante años. La cara de Eduardo palideció. No sé de qué hablas. Estuve en tu departamento hace 3 semanas. Los escuché, a ti y a Diana, planeando cómo declararme incapacitado, hablando de drogarme para hacerme parecer confundido, discutiendo mi dinero como si ya fuera suyo. Eduardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ese café que has estado trayendo cada mañana, continué, lo tiré por el drenaje, cada maldita taza, y actué confundido porque quería ver hasta dónde llegarías esto. Quería creer que mi hijo, el niño que crié solo después de que murió su madre, no sería capaz de esto. Papá, yo. Eduardo finalmente encontró su voz. ¿Puedo explicar? ¿Explicar qué? Mi voz se elevó. Explicar cómo conspiraste con tu esposa para robarme. Explicar cómo estabas dispuesto a drogarme, a hacerme parecer demente, a encerrarme en algún lugar mientras ustedes disfrutaban de mi dinero. No íbamos a hacerte daño, Eduardo gritó. Solo queríamos asegurar nuestro futuro. El negocio en Monterrey es real, papá. Es una oportunidad increíble. Entonces págala con tu propio dinero, dije fríamente. Con el sudor de tu propia frente, como yo hice. Tengo 42 años. Eduardo se derrumbó en una silla. No puedo empezar de cero ahora. Yo empecé de cero a los 16, le recordé. Y lo hice de nuevo cuando murió tu madre. ¿Y sabes qué es lo triste, hijo? Que te di todo para que nunca tuvieras que pasar por lo que yo pasé. Y en el proceso, te robé la única cosa que realmente vale la pena. Saber que puedes valerte por ti mismo. Eduardo tenía lágrimas en los ojos.
pero no estaba seguro si era remordimiento o frustración porque su plan había fallado. «Quiero que te vayas», le dije, «y aquí está lo que va a pasar. Todos esos apoyos que te he estado dando terminan hoy. La mensualidad del departamento, terminada. La tarjeta de crédito que pago, cancelada. El seguro del coche, es tu problema ahora. Todo». «¿Cómo vamos a sobrevivir?», Eduardo preguntó, y había pánico genuino en su voz. «De la misma manera que el resto del mundo sobrevive», respondí. «Trabajando. Tienes un título de arquitectura de la UNAM. Úsalo. Papá, por favor, vete», dije, y mi voz se quebró un poco, antes de que diga cosas de las que me arrepienta más de lo que ya me arrepiento. Eduardo se fue, dejando los documentos falsos sobre mi mesa. Los siguientes meses fueron difíciles, pero no para mí. Eduardo tuvo que conseguir un trabajo en un despacho de arquitectura grande, no como socio, no como jefe, sino como empleado. Diana, quien nunca había trabajado un día real en su vida, tuvo que aceptar un puesto en una tienda de muebles en la Roma. Tuvieron que mudarse a un departamento más pequeño en la Narvarte. Vendieron el coche alemán de Diana y compraron un Tsuru usado. Yo me enteraba por conocidos comunes. No hablé con Eduardo durante esos meses. Hasta que una tarde de agosto, 6 meses después de nuestra confrontación, alguien tocó a mi puerta. Era Eduardo, solo, sin Diana. Se veía diferente, más delgado. Tenía ojeras. Pero había algo más en sus ojos, algo que no había visto en años. «¿Puedo pasar?», preguntó humildemente. Lo dejé entrar. Nos sentamos en la terraza, en los mismos lugares donde todo había comenzado. «Diana se fue», dijo después de un largo silencio. «Se fue con un inversionista que conoció en su trabajo. Alguien con dinero de verdad», dijo. «Alguien que no era un fracasado como yo». «Lo siento», dije, y lo decía en serio. «No lo sientas», Eduardo negó con la cabeza. Ella tenía razón. Yo era un fracasado. Un hombre de 42 años que nunca había pagado su propia renta, que no sabía el precio de una despensa porque alguien más siempre la pagaba. Se limpió los ojos. «Estos últimos 6 meses han sido los más duros de mi vida, papá. Levantarme a las 5 de la mañana para llegar a la oficina a las 7, trabajar 12 horas, regresar a un departamento sin muebles porque tuvimos que venderlos, comer frijoles y arroz porque no había dinero para más. ¿Y?», pregunté suavemente, y por primera vez en mi vida, Eduardo me miró directamente a los ojos. «Entiendo lo que hiciste, lo que sacrificaste. No solo el dinero, papá, el tiempo, la energía, la dignidad de hacer trabajos que nadie más quería hacer solo para darme una vida mejor». Se quedó en silencio por un momento. Luego continuó. «La semana pasada conseguí mi primer cliente independiente. Un proyecto de remodelación para una casa en Coyoacán. No es mucho, pero es mío. Lo conseguí por mi propio esfuerzo, por mi trabajo, no por tus contactos o tu dinero». Había orgullo en su voz, orgullo real, ganado. Y cuando el cliente me pagó, Eduardo sonrió débilmente. «No sabes lo que sentí, papá. Era como si finalmente fuera un hombre de verdad, como si finalmente mereciera llamarme tu hijo». Las lágrimas corrían libremente por mi cara ahora. Me levanté, caminé hacia mi hijo y por primera vez en meses lo abracé. «Siempre has sido mi hijo», le dije, «pero ahora también eres un hombre, y estoy más orgulloso de ti hoy, viviendo en un departamento sin muebles y comiendo frijoles, de lo que nunca estuve cuando vivías en la Condesa gastando mi dinero». Nos quedamos así por un largo tiempo. Cuando finalmente nos separamos, Eduardo me entregó un sobre. «¿Qué es esto?», pregunté. 5,000 pesos, dijo. «No es mucho, lo sé, pero es mi primer pago, y quiero que tú tengas los primeros 5,000 que gané por mí mismo, como un pago inicial, por todo lo que te debo». «No me debes nada», empecé a decir. Sí te debo», Eduardo insistió, «y voy a pagártelo. No todo, porque eso me tomaría 3 vidas, pero algo, porque ahora entiendo que no se trata del dinero. Se trata de saber que puedo hacer esto, que puedo cuidarme solo, y algún día, cuidar de ti. Si me lo permites». Tomé el sobre. No porque necesitara el dinero, sino porque sabía lo que significaba para él dármelo. Han pasado 2 años desde entonces. Eduardo tiene ahora su propio pequeño despacho de arquitectura. Nada fancy,
una oficina de 2 cuartos en la Condesa donde todo empezó, pero es suyo, ganado con su propio trabajo. Viene a visitarme cada domingo, trae comida que él mismo cocina, porque ahora sabe cocinar. Ya no bebemos whisky caro, bebemos cerveza mexicana, la que él puede pagar con su propio dinero. Hablamos de sus proyectos, de sus clientes, de sus fracasos y éxitos. Y hay una luz en sus ojos que nunca vi cuando le daba todo lo que pedía. Mi testamento está actualizado. Eduardo sigue siendo el heredero, pero ahora con cláusulas que el licenciado Morales y yo diseñamos cuidadosamente. Herencias escalonadas, fideicomisos que liberan dinero solo cuando se cumplen ciertos objetivos personales y profesionales. Porque aprendí algo importante en todo esto. El amor verdadero de un padre no es darle todo a tu hijo. Es enseñarle que él es capaz de conseguirlo todo por sí mismo. La semana pasada, Eduardo me llamó emocionado. Había ganado un proyecto grande, una casa de lujo en Bosques de las Lomas, su mayor contrato hasta ahora. Papá, me dijo con una voz llena de alegría, ¿sabes qué es lo mejor de esto? Que lo conseguí yo. Nadie me lo regaló, nadie me hizo el favor. Lo gané porque soy bueno en lo que hago. Siempre lo fuiste, le dije. Solo necesitabas la oportunidad de demostrártelo a ti mismo. Anoche, Eduardo vino a cenar. Me trajo un regalo. Una fotografía enmarcada de nosotros dos en mi taller de construcción cuando él tenía 8 años. Está cubierto de polvo de cemento, con un casco demasiado grande, sonriendo a la cámara. Yo estoy a su lado, una mano en su hombro, mirándolo con amor. Encontré esto en las cajas viejas de mi departamento, me dijo. Y me di cuenta de algo. Ese niño en la foto estaba tan orgulloso de estar ahí contigo, aprendiendo, trabajando. ¿En qué momento olvidé que el verdadero orgullo viene del trabajo, no de las cosas que el trabajo puede comprar? Colgamos la foto en la sala, junto a la foto de mi Lupita. Porque al final, esto es lo que realmente heredamos. No casas ni dinero, sino lecciones. Y a veces, las lecciones más importantes son las que duelen al aprenderlas. Mi hijo trató de robarme, y en el proceso le di el regalo más grande que un padre puede dar, la oportunidad de fracasar, de caer, de levantarse y de descubrir que es más fuerte de lo que nunca imaginó. Y ahora, cuando lo veo trabajar hasta tarde en sus proyectos, cuando lo escucho negociar con clientes, cuando veo ese cansancio honesto en su cara después de un día de trabajo duro, sé que finalmente cumplí la promesa que le hice a Lupita. Le di todo a nuestro hijo, no todo lo que quería, sino todo lo que necesitaba. Y lo que necesitaba era saber que podía valérsela solo.